Un saludo cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 12 programado para el sábado 17 de junio. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7 versos 2 y 3. En el protoevangelio de Génesis 3:15 el Señor profetizó la guerra entre las dos simientes, la de Dios y la de Satanás. La humanidad se dividirá en dos grupos, los leales a Dios y los desleales, quienes obedezcan sus mandamientos, y los que se los pisoteen en abierta rebelión. Apocalipsis 12 resume este escenario en etapas. En el verso 4, el ataque del dragón, el diablo, usando al imperio romano para destruir a Cristo recién nacido. El verso 3, el ataque de Satanás usando a Roma imperial para atacar a la iglesia apostólica. El verso 6 y 14, el ataque de la serpiente utilizando al papado en la Edad Media a través de la Inquisición contra los pre-reformadores y a los pioneros de la Reforma Protestante. En el verso 17, el ataque final de Satanás al remanente escatológico utilizando también al dragón y todos los poderes terrenales y religiosos. Sin embargo, Apocalipsis 17:14 describe el desenlace final cuando el Cordero los vencerá en la batalla final del Armagedón. Apocalipsis capítulo 13, 14 y 17 da detalles especiales acerca de los protagonistas de esta etapa final del conflicto. Nos habla en Apocalipsis 13 del 1 al 10 de la primera bestia, que concentra todos los símbolos proféticos de las 4 bestias y el cuerno pequeño de Daniel 7, y presenta el escenario del pasado, del presente y del futuro, llevándoos al establecimiento del papado romano, que tendría una hegemonía mundial de 1260 años y recibiría una herida mortal, Apocalipsis 13:3, que le causaría la pérdida del poder temporal. Un histórico 11 de febrero de 1798, cuando la Revolución Francesa desterrara a Pío VI, después de su destitución, y éste muriera en el exilio sin poderes temporales. Pero también se profetiza que la herida mortal sanaría y toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Este proceso inició otro histórico 11 de febrero de 1929 con los acuerdos de Letrán, que dan origen al Estado Vaticano y al resurgimiento del papado con poder temporal y rumbo hacia la recuperación total de su hegemonía perdida. Apocalipsis 13 del 11 al 17 describe el papel de la segunda bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón. Y resumiendo la historia, cuando el establecimiento de la iglesia que huía del viejo mundo por la persecución de la Inquisición llegó al continente americano y se estableció en una tierra con bases de libertad religiosa y principios protestantes, Estados Unidos, en la época de la herida mortal del papado, se constituyó en un liderazgo mundial mientras el papado recuperara su hegemonía perdida. Pero al final de ese tiempo, el protestantismo se tornará en un aliado estratégico del papado, ejerciendo su autoridad hasta que finalmente imponga sobre todo el mundo la marca de la bestia, exaltando la institución dominical mediante todo tipo de restricciones y penalizaciones, dándole así honra al papado. Y después de un corto tiempo de compartir la pleitesía y la adoración del mundo junto con el papado, Apocalipsis 17 del 12 al 14 dice que decidirán todos entregarle toda la potestad, autoridad y poder al papado, quien entonces recuperará totalmente su hegemonía universal. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Tanto la Biblia y los testimonios indican
que la historia se repetirá y los viejos conflictos recobrarán la vida y los movimientos finales serán rápidos. La persecución es un principio dentro del conflicto que existe mientras existe el pecado y mientras existan siervos fieles de Dios. Y todos los que esperen vivir vidas piadosas en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3:12. La persecución papal fue la más prolongada en el tiempo, duró 1260 años, pero la final será la más intensa en la influencia de los poderes que se unirán en contra de un remanente escatológico y sobre la angustia que causarán como nunca ha habido en la tierra. Daniel 12:1. En la Edad Media la lucha fue dirigida únicamente por el papado, pero en el tiempo del fin será una triple alianza persecutora, bajo los símbolos del dragón, la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 16, 13-14, representando así a las religiones no cristianas, el paganismo y el secularismo, tanto como al papado y al protestantismo, que abandonó la fe pura, respectivamente, todos teniendo el control económico, político y religioso del mundo. El escenario final sobrepone el papel que jugará la marca de la bestia como el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos, que revivirá las hostilidades y persecuciones del pasado, que impondrá a la humanidad el falso día de reposo, el domingo, con el apoyo de todos los poderes terrenales del mundo. Sin embargo, Dios tendrá un remanente escatológico fiel, conocido como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Con su fiel observancia del sábado, recibirán el sello del Dios vivo y no cederán ante la gama de hostilidades y, junto con Cristo, vencerán. Apocalipsis 17:14. Y sobre el mar de vidrio darán un grito de victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Apocalipsis 15:2. Hoy estudiaremos 3 temas sobre los eventos finales del gran conflicto cósmico. Número 1. El período en que la bestia recibe una herida mortal. 2. La estrategia final de Satanás. Y 3. El sello del Dios vivo versus la marca de la bestia, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el período en que la bestia recibiría una herida mortal. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya estudiamos esta a través de los símbolos que usa el profeta Daniel partiendo de su época hacia la supremacía del papado, representado por el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Juan utiliza esos símbolos de Daniel y los usa aplicados a la primera bestia, Apocalipsis 13 del 1 al 10, partiendo de la historia cómo el papado se torna en el sucesor de la Roma imperial. Este proceso inició del siglo IV con la unificación del imperio a través de Constantino, mezclando el paganismo con el cristianismo, que acabó por ser reconocido el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, dándole la investidura de poder civil al obispo de la Iglesia Cristiana de Roma, y estos fueron los inicios del sistema del papado romano, que tuvo hegemonía universal desde el año 538 hasta el año de 1798 de la era cristiana, y que fue el responsable de la terrible persecución contra los prerreformadores y los reformadores que mencionamos en la parte introductoria. Y recordamos con mucho respeto a los hugonotes, anabaptistas, albigenses y otros más que fueron totalmente erradicados de la faz de la tierra por este poder. Apocalipsis 13:3 indica que vencido su plazo de supremacía temporal, se va el evento conocido como la herida de muerte, que no marcó su final de existencia, sino únicamente la pérdida de su poder temporal, cuando por orden de Napoleón Bonaparte, líder de la Revolución Francesa, el general
Luis Alexandre Berthier tomó al Papa Pío VI y lo lleva al destierro el 11 de febrero de 1798. Sin embargo, el papado continúa existiendo bajo liderazgo eclesiástico sobre el cristianismo, y Apocalipsis 13, versos 3 y 4 profetiza que esa herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, indicando que este papel protagónico en el curso de los eventos finales llegará hasta la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En las epístolas paulinas da detalles importantes sobre el tema de la segunda venida de Cristo, y entre otros detalles muy similares a los que presenta en 1 Corintios 15 del 50 al 55, comparadas con 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero en la segunda carta él explica de manera enfática que la condición para que se presente la segunda venida de Cristo tiene que ser bajo el prerequisito del establecimiento de la apostasía del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y declara prácticamente, desplomando la tesis futurista, que primero es la aparición del anticristo y luego la segunda venida de Cristo, ya que estos invierten este proceso poniéndolo posteriormente al llamado rapto de la iglesia. Sin embargo, combinando los contenidos acerca del anticristo, dados tanto en las epístolas paulinas en Daniel y Apocalipsis, podemos llegar a la conclusión de que es el papado el que juega un papel protagónico en este sistema del anticristo. La palabra anticristo tiene el prefijo anti, que significa en contra o en lugar de. Y en Daniel 7:25 se menciona, hablará palabras contra el Altísimo. Estas palabras son las blasfemias descritas en Apocalipsis 13, 5, 6, contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, que ya hemos explicado en su extensión en los estudios anteriores. Sin embargo, mencionamos nuevamente a Daniel 8, 11 y 13, el ataque especial al santuario celestial, donde Cristo desarrolla la etapa final de su obra, y que no solo fue oscurecida, sino suplantada por otro sistema falso de intercesión, mediación y sacerdocio, ya que solo Cristo tiene estos roles como mediador único entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, como el único sumo sacerdote entronizado a la diestra del Padre Celestial y ministro del santuario, Hebreos 4 del 14 al 16 y capítulo 8, 1 y 2. Dentro de estos roles y ministración se destaca la suplantación de los títulos y funciones que exclusivamente pertenecen a Dios, tales como la facultad de perdonar pecados y la de la posición de un hombre como representante de Dios en la tierra, que son también consideradas blasfemias. Lucas 5:21 y Juan 10:33. El término bestia, según Daniel 7, 17 y 23, se refiere a un rey o a un reino, pero debido a la duración de este poder durante 1260 años, no se refiere a un personaje particular, sino a un sistema político y religioso, el sistema total del papado. Quien cumple estas características y esta apostasía mencionada hasta que los eventos finales lleguen a la segunda venida de Cristo. Pablo identifica también como hombre de pecado, hijo de perdición, porque promueve la transgresión de la ley, usando el griego anomos, que está en la definición de pecado de 1 de Juan 3:4 como transgresión de la ley. Esto ha quedado evidenciado en la supresión del segundo mandamiento,
del Decálogo que restringe veneración a imágenes e idolatría, y en el cambio de la solemnidad del sábado al domingo transferida por el papado, en cumplimiento de Daniel 7:25, en el cambio de los tiempos y la ley. Y todo esto, hijo de perdición, también se le aplica en el aspecto de una equiparación con la traición que hizo Judas a Cristo, ya que él era uno de los 12, ya que él era un seguidor de Cristo. Y dentro de las esferas del cristianismo, esta traición se repite a través de una reinterpretación y distorsión de las enseñanzas de Cristo, de sus mandamientos, y usurpando sus atributos y prerrogativas divinas, sentándose en la iglesia, el templo de Dios, ya que 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa de Dios, un edificio espiritual, como dice también 1 de Pedro 2:4 y 5. Y él que está detrás de este telón dirigiendo todo este sistema de apostasía es el mismo Satanás. 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 12. Puesto que este sistema desarrolla sus planes maléficos y el diablo peca desde el principio, 1 de Juan 3:8. Y a través de esas falsas enseñanzas se promueve la adoración falsa, y quien recibe este homenaje y pleitesía es el mismo diablo. Apocalipsis 13:4 y 12:9. Pero Dios en su amor y misericordia constituye la predicación del triple mensaje angélico para iluminar la mente de aquellas personas sinceras de corazón que anhelan hacer la voluntad de Dios y servirle, invitándole a que rompan relaciones con este sistema engañoso y salgan de Babilonia para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Continuamos con la estrategia final de Satanás. Apocalipsis 13:3 y 4. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí describimos el escenario partiendo de la sanación de la herida mortal, cuando se recupere la hegemonía perdida. Y todo esto se va viento en boga, ya que vemos la aceptación y la popularidad en el mundo y en los gobiernos terrenales que le dan admiración al sistema del papado, promoviéndolo como el líder del denominado nuevo orden mundial. En el rumbo hacia la recuperación, Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era, describiendo el pasado, la supremacía temporal que duró hasta 1798, hasta que la Revolución Francesa le suprimió los poderes terrenales. La bestia no es, el papado no desapareció de la historia, se mantuvo durante el tiempo a través de su hegemonía eclesiástica, pero sin poderes temporales. Y está por subir del abismo, una alusión al inicio del proceso de sanamiento de la herida mortal. Y luego dice al final: la bestia que era, no es y será, describiendo que recuperará plenamente su hegemonía universal perdida. Apocalipsis 17 del 12 al 14 describe el papel de los poderes terrenales para lograr esta recuperación de su hegemonía perdida, y Daniel 7:24 menciona el símbolo de los cuernos como reyes. Los europeos ya gobernaron, pero los que dice Apocalipsis 17:12, estos reyes aún no han recibido reino, pero se volverán aliados de la bestia y recibirán autoridad por un corto tiempo juntamente con ella. El número 10 en su simbolismo representa algo pleno y abarcante. Tenemos el ejemplo de los 10 mandamientos como la plena revelación de la voluntad de Dios. En base a esta comprensión del símbolo, podríamos pensar que los 10 cuernos se refieren a un conglomerado de países que aún no han tenido poder temporal, pero que junto con la bestia lo tendrán por un corto tiempo, representados por una hora. Estos tendrán un mismo propósito, le entregarán todo su poder y autoridad a la bestia.
Y luego pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. En este último escenario descrito, la bestia tendrá como aliada la imagen de la bestia, y juntos bajo una misma bandera, la marca de la bestia, recibirán adoración de todo el mundo, imponiendo la institución dominical a nivel mundial. En el pasado, para subsistir de la crisis, el Imperio Romano, por causa de las invasiones bárbaras, usó la estrategia a través de Constantino de unificar el imperio, uniendo la autoridad de la Iglesia combinada con la autoridad del Estado. Esto hizo que la Iglesia tomara el predominio y el obispo de la Iglesia fuera investido con poder civil, dando origen al papado. En lo que Constantino veía la unificación de su imperio, la Iglesia veía la conversión de todos al cristianismo. No hay nada nuevo bajo el sol, todo esto volverá a repetirse antes de que llegue el cierre del tiempo de la gracia. Continuamos con el sello de Dios versus la marca de la bestia. Apocalipsis 13 del 16 al 17 dice: y hacía que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia se menciona 7 veces en todo el libro del Apocalipsis. Es la contraparte antagónica del sello del Dios vivo. Se presentan como aliados bajo la imposición de la marca de la bestia, a la bestia a su imagen, al papado y al protestantismo que se ha apartado de la verdad. Y la imposición de la marca es la señal de autoridad de Roma de haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo. La ley de Dios, el decálogo, presenta al séptimo día, al sábado, como día de reposo. Éxodo 20, del 8 al 11. La Biblia dice también en Isaías 8:16 que la ley de Dios tiene el sello del Dios vivo. Y estas credenciales sobre su nombre, su título y sus dominios como soberano de todo lo creado están únicamente en la mención del enunciado del cuarto mandamiento. Éxodo 31, 16, 17, Ezequiel 20, 12 y 20. El sábado es puesto también como una señal de pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Pero el antagonismo satánico ha colocado a un sustituto, el día primero de la semana, el domingo, que era dedicado en el culto pagano al dios Sol. Ha puesto en él la marca de su autoridad, y también el protestantismo ha dado su apoyo a este poder y a esta marca. La profecía de Daniel 7:25 responsabiliza al papado del cambio del sábado por el domingo. Y Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice que será la imagen de la bestia la que impondrá universalmente esta observancia obligatoria de la institución dominical. El cuarto mandamiento ordena santificar el sábado a 6 tipos de personas: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada y tu extranjero. Dios pudo haber redactado que ninguno de tu casa transgreda el cuarto mandamiento, pero no lo hizo. Él enfatiza nombrando 6 tipos de seres humanos para indicar que el sábado fue hecho por causa del hombre y que su observancia es de carácter universal. Pero también la profecía presenta al falso día de reposo, el domingo, como la marca de la bestia, contraparte del sábado bíblico, utilizando 6 grupos de personas también en Apocalipsis 13, 16, 17, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, para denotar la universalidad de la imposición de la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiera comprar ni vender si no la tuviese. El contrapeso es claro, así que podemos ver cómo Satanás escogió el polo opuesto, ya que el séptimo día es el último de la semana y el primero es el primero, y está en los 2 polos opuestos. Pero aunque la observancia del domingo no es por mandamiento de Dios, sino del papado, identifica a todas las religiones que han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Y aunque aún no es la marca de la bestia,
Lo será cuando se imponga por decreto universal y toda la humanidad haya sido advertida a través de la predicación firme del mensaje del tercer ángel, y si persisten en esa observancia, recibirán la marca de la bestia. Vamos ahora a definir las aplicaciones pertinentes. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo recibirán su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello del Dios vivo en sus frentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 200. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de la intolerancia religiosa que adquirirá dominio en los Estados Unidos de América y de que la Iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos han sido declaradas como absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podrá jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo y se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, el tercer mensaje angelical producirá un efecto que no había podido producir antes. El conflicto de los siglos, página 591. Seguiremos estudiando estos temas muy importantes y nos despedimos deseándoles un rico y abundante y bendecido sábado en la presencia bendita del Señor.